Colombia, la paz, la reconciliación y el perdón ya comenzaron hace algún tiempo. La periodista bayuna Claudia Palacios ha hecho su libro Perdonar lo imperdonable, una recopilación de casi 126 entrevistas realizadas a lo largo y ancho del país para demostrar que hay una paz posible. Claudia, bienvenida. Muchas gracias, ¿Sí le ha quedado Darío? esa sensación después del libro de la posibilidad de una paz en Colombia? No solamente la sensación, sino la certeza de que si la paz no se trabaja de manera individual y de ahí hacia arriba, no vamos a tener paz, porque aquí usted sabe, ya hemos firmado otros acuerdos de paz y no hemos tenido paz. ¿Quiénes son los personajes de ese libro? Los personajes del libro son ex víctimas y ex victimarios, primordialmente. A mí me gusta llamarlos así, de hecho porque varios de ellos se consideran como ex. Hay muchas víctimas que han luchado por hacer valer sus derechos, luchado por hacer procesos de transformación comunitaria y para que lo que les pasó a ellos no les pase a otros, y entonces ellos mismos dicen o ellas mismas dicen, ya no somos víctimas, así no hayan logrado la justicia que buscan. Y los victimarios una vez aprovechan una nueva oportunidad que reciben y dejan las armas, pues dejan de ser victimarios. Ellos son los protagonistas del libro. Para dar una idea de la clase de historias que contiene este libro, el primer capítulo o la primera historia de ese libro tiene que ver precisamente con quien acaba de ser elegido alcalde de Cali, Mauricio Armitage. ¿Qué es lo que cuentas de él? Maurice Armitage ha sido 2 veces secuestrado y uno de esos secuestros fue posible porque su mayordomo de muchos años, a quien él le permitía incluso criar animales en sus tierras, le ayudaba con la educación de sus hijos y ese tipo de cosas que mucha gente hace con sus empleados, a pesar de eso lo vendió para que unos cuñados de él lo secuestraran. Él fue el que dio la información de cuándo iba a estar Maurice Armitage en esa finca y a qué horas iba a salir para que lo secuestraran. Ese secuestro no duró mucho porque se desplegó una búsqueda impresionante y los secuestradores terminaron dejándolo botado, dejándolo libre, y ellos huyeron porque Maurice les ofreció que si lo dejaban libre, él les iba a dar luego una recompensa. Y la historia que Maurice la ha contado en varios medios, digamos, de esto tiene de adicional que habla el mayordomo. Y el mayordomo reconoce, sí, que se dejó llevar por la ambición, que si le hubiera dicho al menos a su esposa nunca le hubiera permitido pues hacer eso, que era que tenía miedo de sus cuñados, que porque uno de ellos ya había matado a una persona, y que obviamente está muy arrepentido porque después nunca volvió a encontrar un patrón como Maurice, que además le pagó el abogado para que él pudiera salir pronto de la cárcel. Y como él encontró otros casos de empresarios dispuestos casi que a convivir con sus antiguos captores o que pertenecían a la guerrilla que los tuvo cautivos. Hay una historia increíble que es la de César Montealegre, que es un empresario que estuvo secuestrado varios meses por la guerrilla. Dejaron a su esposa en libertad para que ella fuera a conseguir el dinero para pagar el rescate. Y cuando por fin pudo reunir parte de ese dinero y de reunirse con el comandante del frente que tenía a su esposo sometiéndola a muchas humillaciones, a ella la meten por un lado supuestamente a llevar la plata y donde se iba a encontrar con él para podérselo llevar de vuelta a casa, pero a él entre tanto lo están sacando por otro para que vaya y consiga el resto de la plata que ella no pudo conseguir, y a ella la dejan secuestrada. Y es una historia muy dolorosa porque es de esas familias que no nacieron con plata, sino que se hicieron a pulso, y lo que tenían, pues tocó todo venderlo para poder reunir esa plata. Después, él cuando está en su restaurante, uno de los negocios que se quedó, donde incluso es el que aprende a tocar la guitarra y a cantar porque no tiene con qué contratar una persona que haga eso, uno de sus empleados
Él pues le confiesa que es un desmovilizado y que además estuvo en el frente que lo secuestró a él y que Yo fui su secuestrador. Dice, fue el secuestrador y además él vio cuando lo obligaron a cavar el hueco donde lo iban a meter muerto después de pegarle un tiro y le dice, mire, perdóneme, yo lo secuestré, pero no me eche que necesito el trabajo. Verlos a los dos juntos hablar, la manera como se relacionan, que prácticamente César es el abuelo del hijo de Luis así se llama el guerrillero que se desmovilizó, es increíble, increíble como la capacidad de perdón de esa familia y cómo los hijos de César y la familia de Luis es como si fueran la misma familia después de haber vivido pues, ese hecho tan violento. Y ahora que toca lo de las familias, hay una historia de ese libro que me impactó mucho, además porque